El tema de hoy, el del que vamos a hablar el día de hoy, va a ser cómo afrontar el fracaso. Entonces, primero, el fracaso es una interpretación. Entonces, lo primero que tenemos que precisar es que el fracaso por sí solo es una cuestión medianamente subjetiva y voy a explicar por qué. Cuando nosotros estamos emprendiendo algo, un negocio, un trabajo, la escuela, una relación, un matrimonio, cualquier cosa en la que estemos involucradas, para efecto de este contenido vamos a llamarle proyecto. Tener un hijo es un proyecto, tener una actividad física es un proyecto, tener un peso específico en el cuerpo es un proyecto, etcétera. Entonces, todas las actividades personales que tenemos para efecto de este contenido le vamos a llamar proyecto. Y el proyecto, claro que estoy sobrevalorando la actividad humana porque hay muchas personas que, como dicen por ahí en la calle, andan al chile, como dicen en México, se dicen al chile, al ahí se va, al a ver qué pasa. Entonces, no es tanto como un proyecto. Cuando aprendamos que todas las actividades que tenemos se convierten en un proyecto, la modificación de la percepción de la realidad es muy clara. ¿Por qué? Porque lo otro es situacional y orgánico. Cuando decimos orgánico es que no tenemos ningún plan, no queremos alcanzar nada en particular y es el día a día nada más viviendo, que evidentemente no tiene nada de malo. Pero si estamos viviendo como si fuéramos una boya a la deriva, haz de cuenta que mandan un envase al mar y ese envase se está moviendo y se mueve a lo largo del mundo a través del mar y todo el asunto, eso es andar a la deriva. Andar a la deriva es no tengo ningún proyecto, no tengo ningún propósito, no tengo ninguna actividad específica para alcanzar nada. Entonces, desde ahí empezamos con la importancia de la definición de lo que vamos a hablar hoy. Por ejemplo, si alguien no tiene un proyecto y no tiene un propósito, pues evidentemente nunca va a fracasar. O sea, es decir, si no tienes ninguna actividad y no tienes ningún proyecto en donde esté invertido ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ni nada, pues ¿cómo fracasas? No hay forma de fracasar en algo que no tiene forma. No tienes, no tienes un proyecto y como no tienes un proyecto, pues no hay forma de fracasar. O sea, es decir, no quiero alcanzar nada y entonces no hay forma de fracasar. Entonces, si me voy a un trabajo nada más para que me den dinero para aventarme mi semana y comer, pues no pasa nada. Pero si no agarro un libro, si no estoy estudiando un idioma, si no estoy estudiando un concepto, un género literario, si estoy revisando películas, documentales para alcanzar algo, igual si no me estoy ejercitando específicamente para alguna competición de aficionados, para correr un 5K, un 10K, un 15K, un 21, o en otros casos un poquito ya más desarrollados, un maratón, y así, entonces, cuando tú no tienes una meta específica que está dividida en etapas y esas etapas se están monitoreando para ver los resultados, evidentemente no va a haber ningún fracaso. Entonces, la gente que no fracasa no es porque sea infalible. La gente que no fracasa es porque no tiene un proyecto, no quiere alcanzar algo en particular y está a la deriva a lo que se presenta en la vida cotidiana como un día común y corriente. Entonces, eso se respeta categóricamente. Entonces, partiendo de esa primera aproximación, cuando tememos fracasar, no queremos afrontar el fracaso. Y al no querer afrontar el fracaso, pues no hacemos nada. Y si no hacemos nada, no conseguimos resultados. Y si no conseguimos resultados, ¿de dónde sacamos la evidencia para mejorar nuestra autoestima o mejorar nuestro autoconcepto? Recuerden una cosa, todos llegamos a esta tierra con la cabeza hueca, sin información. Conforme van pasando los años, la tenemos que ir rellenando si así lo decides. Y en ese proceso de estar rellenando la cabeza, nosotros tenemos que ser muy selectivos de qué vamos a rellenarla.
¿Qué vamos a recordar? ¿Qué no vamos a recordar? ¿Qué vamos a practicar? ¿Qué no vamos a practicar? Fíjense hasta dónde me estoy yendo, porque si no, no podemos poner en contexto el afrontar el fracaso. Entonces, primero hay que ubicarlo en que si tienes un proyecto, tiene que ver con etapas, tiene que ver con mediciones, tiene que ver con periodos de tiempo precisamente para que se pueda llamar proyecto o para que se pueda llamar una meta. Ahora, una vez estableciendo esos primeros conceptos o esas primeras ideas, tenemos que decir por qué le habría yo de temer a que un resultado no se dé como yo quería. En algunos casos no es que el resultado no haya sido satisfactorio, es que las expectativas que teníamos de un proyecto eran demasiado alegres o demasiado ingenuas. Entonces, siempre va a haber complicaciones en la vida porque no lo sabemos todo. Podemos estar muy bien educados, pero siempre o muy probablemente va a aparecer una situación diferente en la que no tenemos recursos o conocimiento o experiencia para afrontar. Entonces, se dan cuenta que si cada cosa con la que me enfrento y no tengo la educación, no tengo la experiencia, no tengo el conocimiento para enfrentarla, entonces soy un fracasado. No tendría ningún sentido. El desarrollo de los seres humanos así ha estado. Hay generación tras generación que pisa esta tierra, en eso estriba la evolución. Llega alguien, pone un ladrillo, llega otra generación, pone otro ladrillo, llega otra generación y pone otro ladrillo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque de ladrillo en ladrillo se va desarrollando o de escalón en escalón se va desarrollando el conocimiento. Entonces, es ingenuo y absurdo no querer afrontar el fracaso y en este caso sería no afrontar una situación que no salió como yo la tenía planeada. Entonces, de primera mano, el primer concepto es el decir, el paso número uno que nos puede servir para afrontar el fracaso, primero es la emoción. Cuando aparece una emoción, tenemos que identificar la naturaleza de la emoción. Entonces, esto siempre se los digo porque nuestro, digamos, sistema de navegación en la vida, en algunos o en la mayoría de los casos, es las emociones. Es nuestro indicador si estamos con una persona y sentimos miseria, si estamos con una persona y sentimos molestia, si estamos con una persona y sentimos desconfianza, pues ¿qué más te digo? Se está prendiendo un indicador, se prende una o se exhibe un banderín que te está diciendo aguas. ¿Por qué estás sintiendo eso? Entonces, frecuentemente y desafortunadamente se identifican las emociones como algo que está chingue y chingue todo el tiempo o que es no grato. Entonces dices, a ver, ¿cómo? Las emociones son la que le dan la naturaleza a los seres humanos de seres vivos y gracias a esas emociones podemos ir, en teoría, dirigiendo o conduciendo nuestra vida. Entonces, no todo puede ser gozo, no todo puede ser fiesta, no todo puede ser descanso, porque tiene claroscuros. O sea, hay momentos en los que nos va bien, hay momentos en los que nos va más o menos, y definitivamente hay momentos en donde la pasamos mal. Entonces, la identificación de las emociones es el primer punto para saber qué es lo que estoy sintiendo, tristeza, frustración, decepción o qué es. Y luego, cuando identifico la emoción sin juzgarla, porque aquí frecuentemente juzgan las emociones como me siento mal, pues no sé si mal o bien, pero ese es un juicio de valor. Una emoción es, puedo sentir decepción, sí. Yo tenía un pronóstico y ese pronóstico no se cumplió. O puedo sentir decepción también, o sea, es decir, estoy decepcionado porque a mí me hubiera gustado que fuera de esta manera. Entonces, es importante que si no platicas cuáles son las expectativas con tu pareja, con tus hijos, con tu vida en general, pues siempre vas a estar decepcionado. ¿Estás de acuerdo que si las metas o la percepción de lo que tú quisieras que sucediera sin hacer ninguna planificación y sin ninguna preparación previa,
¿te gustaría que saliera súper bien en todos los casos? Pues eso va a ser muy complicado. Y entonces la frustración y la decepción va a estar presente todo el tiempo. Entonces, primero es aceptar la emoción que estoy manifestando, que estoy detectando, que estoy ubicando, para saber de dónde salió el detonante que me llevó a esa emoción o el desencadenante que me llevó a esa emoción. También es importante reflexionar sobre la experiencia, analizar perfectamente, ese sería el segundo paso, analizar cuáles son las decisiones que me llevaron ahí. Entonces, eso es reflexionar respecto a la experiencia. Entonces, les queda claro, primero dices, es que fracasé, no conseguí el resultado, mi matrimonio se vino a pique, me corrieron del trabajo, el proceso educativo universitario de maestría no lo pude concluir, me quedé sin dinero para mi negocio, etcétera. Todos esos elementos que acabo de mencionar, más de una persona considerarían que es un fracaso. Entonces, ¿de dónde obtengo la experiencia? Y cuál es la reflexión. La reflexión tiene que ver cuáles son las decisiones que tomé para posicionarme en esa situación. Entonces todo el mundo puede identificar fácilmente un fracaso, pero no todos pueden identificar con precisión cuáles fueron las decisiones que tomaron para posicionarse en esa situación. Entonces me tengo que posicionar en eso y decir qué fue lo que aprendí. Y ahí es donde viene el proceso analítico que puede ser muy valioso. O sea, es decir, me precipité, no planeé bien las cosas, me faltó comunicación, me faltó honestidad, me faltó tiempo, me faltó madurez, me faltó paciencia. ¿Qué fue lo que faltó? ¿O qué fue lo que sobró? O sea, es decir, me sobró entusiasmo porque miren, vamos a poner un ejemplo para poderlo ubicar. Cuando estás enamorado o enamorada, entonces, ¿qué es lo que sucede? El entusiasmo y la emoción es tan grande que perturba la percepción. Entonces, se vuelve, y por eso se dicen, eso está romantizado. Y lo romantizado se refiere a que está idealizado. Entonces, cuando nos enamoramos de alguien, decimos, no, tiene muchas cualidades, es muy simpático, está súper bien y todo. Y entonces, el asunto es que cuando no salen bien las cosas, es porque fue una sobreestimación de lo que podría suceder positivamente. Entonces, cuando empiezan a estar con alguien y resulta que no está cumpliendo con las expectativas de lo que tú querías, o la otra es que inician con una curva, con un pico muy fuerte en términos de entusiasmo, y conforme van pasando los meses, los años, empieza a decrecer la atención, ¿sí? La atención, el afecto, el cariño, etcétera. Y entonces todo empieza a decaer gradualmente, porque todo lo que sube tiene que bajar. Y entonces, ¿qué sucede? Es cuando tengo la sensación de que me equivoqué. Entonces, nadie considera que de un matrimonio de 20 años o de 15 años o de 10 años o incluso hasta de 5 años, o sea, dices, ¿cómo le hago para tener esa misma energía y entusiasmo y dedicación todo ese tiempo? Entonces, lo que tenemos que tener claro es cuál es el proyecto en donde yo tenga que estar interesado. Evidentemente, los procesos relativos que si quieren después los podemos hablar. ¿Cuáles son las etapas? Hay etapas en los matrimonios, pero yo creo que muchas personas ni siquiera detectan eso. Por ejemplo, no es lo mismo que te cases de 25 años y decir en los próximos 5 años o en los próximos 3 vamos a hacer ajustes de convivencia y luego inmediatamente vamos a tener hijos. Pero ya cuando empiezas en un escalón más arriba, o sea, es decir, si conoces a alguien a los 33, a los 35 años y pasan esos 3 años de conocimiento, pues ya estamos pisando los casi 38, 39 años. Entonces, ¿qué tanto tiempo hay para la reproducción? Entonces viene otra situación.
¿ok? Igual, si arrancas tardío, pues tienes que conseguir el dinero para una casa, para un vehículo, etcétera. Entonces, no es que fracasen las parejas, es que los tiempos no coinciden con el proyecto que tenían entre manos. Y pues empiezan a culpar a la otra parte. No, es que es tu culpa porque tú, etcétera. Entonces se dan cuenta cómo cuando un proyecto, incluso llámese un proyecto arquitectónico, un edificio, una casa, etcétera, no está bien planeado, ¿qué sucede? Te quedas sin lana, te quedas sin trabajadores, la calidad del edificio no es tan buena, tiene defectos y vicios arquitectónicos o ingenieriles, etcétera. Entonces se dan cuenta cómo es muy importante, antes de declarar un fracaso, el trabajo previo, o sea, es decir, la planeación, la estimación, el proceso de aprendizaje, el conocimiento y la madurez. Por ejemplo, ¿cuántas personas se casan, se comprometen y no tienen la madurez? No tienen la madurez para dejar de las fiestas, no exagerar saliendo con otras personas, etcétera. Entonces, por eso en el pasado decían, esta persona todavía no está preparada para sentar cabeza. Entonces, quiero las prestaciones de la pareja o del matrimonio, pero sin las responsabilidades. Entonces, resulta que nadie los adiestró para decir, a ver, mi chulo, mi chula, ¿se quieren ustedes casar? Sí. ¿Qué es la expectativa que tienen? ¿Cuál es la planificación que tienen? Incluso hubo campañas en los años 70, 80, si no me falla la memoria, de planeación familiar. Entonces hizo mucho hincapié en que se hiciera una planeación. Y dicho sea de paso, también les voy a decir una cosa, ¿cuántos hijos deseados tienen las parejas? Casi siempre es aleatorio. Tienen actividad sexual y pum, pega y listo. Es decir, ay, estoy embarazada y bla, bla, bla. Pero en realidad no hubo un proceso. No queremos robotizar ni quitarle la frescura a ese tipo de cosas, pero también hay que precisar que parte de la percepción de un fracaso o no fracaso tiene que ver con el tiempo que se le dedicó al proceso de planeación. ¿En qué otra cosa puedes fracasar? O sea, es decir, es que yo quería una casa, es que yo quería un auto, etcétera. Si se dan cuenta, los fracasos más estrepitosos, o sea, es decir, más escandalosos, tienen que ver con las relaciones interpersonales. ¿Qué otra cosa te podría generar un fracaso? Entonces, identifico la emoción y reflexiono respecto al proceso de planeación y qué fue las decisiones que tomé y el tiempo de preparación que utilicé para ese propósito. ¿Ok? Ahora bien, cuando una cosa no sale bien, no quiere decir que aviente la toalla y que ahí se quede la cosa. Puedo eh, reconfigurar o reformular el hecho y no llamarle fracaso, decirle cómo podría yo reconfigurar esta deficiencia de planeación, esta deficiencia en ejecución para capitalizarlo positivamente. Entonces, qué es lo que tengo que hacer para hacer ese ajuste? Recuerden que los éxitos provienen en algunos casos de los fracasos controlados en donde tuvimos un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando somos niños, nada más pónganlo en perspectiva, cuando somos niños, ¿qué sucede? Somos niños y entonces lo sabemos todo. No sabemos qué compañeros nos va a tocar, es decir, nos mandan a la escuela, pero no sabemos qué tipo de niños nos va a tocar como compañeros. Pueden ser unos agresivos, pueden ser pasivos, pueden ser graciosos, pueden ser gente que da apoyo, gentiles, amables, etcétera. Entonces, pues dicen, yo lo voy a mandar a la escuela, pero ¿cómo calculas con qué compañeros vas a convivir? Eso no es posible. Igual que en un trabajo, en muchos de los casos, la gente no tiene el trabajo que quiere, tiene el trabajo en donde se le solicitó la presencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues uno no escoge el trabajo, de repente te hablan y dicen, oye, es que hay un trabajo aquí, te llaman y si tú quieres, dale. ¿Quedó claro? Entonces es importante señalar eso porque pues de eso depende, o sea, es decir, que él
La casualidad también juega, el azar también juega en muchas cosas. Pero ¿quién considera eso? Las dos cosas no es aceptable, es decir, si tengo un proyecto que le estoy apostando a la pura suerte, pues es ingenuidad e incluso hasta irresponsabilidad. Pero cuando estoy haciendo todo bien y de repente algo no sale, también la casualidad o también el azar nos lleva a resultados no positivos. Entonces, ahí es donde tenemos que establecer cuáles son los elementos que de los que tengo control y cuáles son elementos de los que no tengo control. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque de repente tenemos la ingenua idea de que todos los elementos que necesitamos para un proyecto, tenemos todos los elementos de control y eso no es así. Entonces, una vez que ya se dio el resultado no grato, entonces tenemos que establecer un plan de acción para poderlo corregir. En este caso pueden aparecer muchos mentores o tutoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si me rebasó la experiencia en términos de matrimonio, de escuela, de proyecto, de negocio, etcétera, y no tenía la suficiente capacidad o el suficiente conocimiento, entonces tengo que reconfigurar eso. Es decir, de qué manera, si puedo yo, porque ¿qué pasa? Cuando tenemos un resultado adverso, decimos, no, no fue lo que pasó. Y cuando no tienes información, ¿cómo sabes que te equivocaste? Entonces, eso es lo que sirve cuando vas con un experto. Por ejemplo, tú puedes pensar que tu alimentación es muy buena, pero empiezas a tener problemas de salud hasta que vas al médico y te dicen, oye, a ver, ¿qué comes? No, pues esto y esto. Decir, es que esto y esto y esto no es suficiente, esta cantidad de proteína, esta cantidad de carbohidrato, esta cantidad de vitaminas no se está cumpliendo. Entonces, como tú no tienes la información, no hay manera de ver eso. Por ejemplo, si en tu casa se comía comida muy calórica, pues en la familia todos están gorditos y nadie sabe por qué. O sea, decir, qué raro, pues si no comemos tanto. Pues es la falta de conocimiento la que te da la idea de que, pues es que no comemos tanto. ¿Sí? Si tienes problemas posturales, y así podría poner infinidad de casos. Igual, cuando estás en un medio machista en donde fuiste educado y vas con una mujer que no está acostumbrada a ese manejo cultural, pues entonces va a haber problemas. Entonces, todos esos ajustes tenemos que estarlos monitoreando continuamente. Entonces, es importante también desarrollar la habilidad de, digamos, resistencia a la frustración. Cuando somos capaces de poder entender la frustración y poderla regular, entonces eso es que tengas tolerancia a la frustración. Entonces es importante señalar eso también. Entonces es muy importante. ¿Ok? Entonces, una vez que has fracasado, y también hay que decirlo, o sea, hay de fracasos a fracasos. O sea, no es lo mismo que tengas una situación que se salió de control mínima, o sea, es decir, por ejemplo, una reunión, una fiesta, algo medianamente que un matrimonio, que una cosa que has esperado, que estabas becado y te quitaron tu beca, etcétera. Entonces, evidentemente, en la escala de proyectos hay unos que te cambian la vida. Por ejemplo, tú tienes un plan con alguien y ese alguien deja de existir, o sea, muere. ¿Qué pasa? Eso no es algo que se puede considerar un fracaso, pero esa baja reconfigura todo lo que tenías planeado. Entonces, esa persona si era importante en el planteamiento y ya no tienes a esa persona, pues evidentemente las cosas no se van a salir de control y es cuando la gente dice fracasé. ¿Ok? Cuando alguien se levanta de la mesa y dice simplemente yo ya no quiero seguir con esto porque no tiene remedio, porque yo no obtengo nada, porque le estoy pasando mal, etcétera. Entonces eso es lo que continuamente le llamamos fracaso. Entonces tenemos que reflexionar primero y muy importante es hacer un listado de todo lo que consideramos fracaso para desmenuzarlo y ponerlo en su justa medida, para quitarle, digamos, eh, todos esos señalamientos.
¿ok? Entonces, la temporalidad, ya también se los dije, ya lo hemos hablado muchas veces, la temporalidad. La temporalidad es todo lo que empieza acaba, habitualmente. Entonces, en la mayoría de los casos, nada es para siempre. Un día estás joven, un día ya no. Un día puedes tener un negocio muy efectivo, muy eficiente, muy popular, y cuando las condiciones del, del negocio o entran otros competidores, puedes tener problemas. Entonces, lo que es una constante es el cambio. Y entonces, en la medida que entendamos que la constante que no podemos controlar es el cambio, porque todos los días se está innovando, se están generando nuevas tecnologías, se están moviendo los mercados y demás, pues eso es muy importante. Y también pues de entender que los proyectos, el proyecto más importante que tenemos pues es nuestra propia vida. Entonces, nuestra vida en algún momento se va a terminar. Y no hay que sentir pesar por eso, porque hay que normalizarlo. Entonces, eso es importante. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cómo podemos hacer un resumen general del afrontamiento del fracaso? Primero, para disminuir el peso y el juicio de valor, tenemos que entender que en la vida hay cosas que nos salen bien y hay cosas que no nos salen tan bien por el nivel de planeación, el nivel de conocimiento y el nivel de precisión con el que ejecutamos. Es importante destacar que a lo largo de nuestra vida vamos haciendo ajustes. Eso es cuando somos inteligentes y hacemos ajustes. Cuando no los hacemos, pues es cuando sale una frase muy mexicana que dicen, ah, ¿cómo eres pendejo? Y ser pendejo no se refiere a que te falte inteligencia, que te falte iniciativa. Ser pendejo es que sigues repitiendo el mismo proceso y no haces ninguna modificación. No es falta de inteligencia, es si no se salió bien eso, ¿para qué sigues insistiendo? Igual, por ejemplo, cuando tienen una pareja y están discutiendo y discutiendo, o con hijos, o con quien sea, estar discutiendo frecuente y frecuente y frecuente y frecuente. Dices, ¿por qué discuten tanto? ¿Qué tan difícil es hacer ajustes? No, es que, fíjense nada más la frase, decir, no, es que está bien pendejo, ya le expliqué como 1000 veces y no entiende nada. Aquí la pregunta inquietante es, si tú ya te diste cuenta que la persona que tienes enfrente no entiende o no quiere entender o como tú lo defines está pendejo, ¿para qué sigues explicando algo? Entonces, ese es el asunto. Dices, no, es que está bien pendejo, ya le expliqué y no entiende nada. Por eso. Y entonces, ¿quién es el tonto? ¿Sí? Entonces, es importante. Entonces, todo eso tiene que ver por qué. Porque el afrontamiento, ¿sí? O el afrontamiento del fracaso tiene que ver con eso, porque lo voy a dejar así entrecomillado. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque la gente que experimenta ansiedad, estrés y demás, es muy simple. No hace ajustes, no reconfigura los límites. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber eso. Entonces, la gente que fracasa es porque es obstinada. ¿Sí? ¿Saben cuántas personas están con una pareja y están esperando que algo ocurra sin hacer planteamientos claros? Y entonces, pues eso va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque irónicamente dicen, es que no quiero que mi matrimonio fracase. Es decir, y el fracaso ya está, o sea, desde que hay una discusión, una diferencia que no se ajusta, pues se puede perpetuar. Entonces, en resumidas cuentas, las cosas pueden salir bien o mal. Puede ser que sean atribuibles a ti o a cuestiones externas. Lo importante es saber qué es lo que voy a aprender, cómo lo voy a manejar y cómo lo voy a integrar para que se convierta en conocimiento, para que posteriormente encuentre los resultados, encuentre los objetivos con ese aprendizaje que desarrollé en el camino, con la intención de prepararme de una mejor manera o de otro o con otro estilo o con otra visión precisamente para poder conseguir los resultados. Y lo más importante lo dejé para el final. Un fracaso no te define.
La forma en la que enfrentas el fracaso y te reconfiguras es lo que hace a grandes personas y personas memorables, personas efectivas y dignas de respeto y confianza.